Hola José, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Por favor, es un gusto, es un placer sumarme a tu idea, a esta suerte de propuesta que tenemos todos los profesionales, esta suerte de conversar en materia tributaria, en las especialidades que cada uno tiene, y bueno, y aportar su granito de arena. Gracias, es un gusto poder recibirte. En primer lugar, te quería preguntar, estamos en febrero de 2026 para contextualizar, ¿no es cierto? Ya están en vigencia las leyes impositivas y las modificaciones a los códigos fiscales de las distintas jurisdicciones para este periodo fiscal en curso. Y entonces yo te quería preguntar si podés hacer un resumen del panorama tributario a nivel provincial, fundamentalmente respecto del impuesto sobre los ingresos brutos en las 24 jurisdicciones. Sí, efectivamente, estamos comenzando el mes de febrero, donde ya tenemos que ocuparnos en materia de ingresos brutos de liquidar el primer anticipo del año y en muchos de los casos aplicar el nuevo coeficiente para aquellos que hayan cerrado balance con anterioridad al 31 de diciembre. Arranca el año con todo y a su vez considerando que como comentaste, están las nuevas leyes impositivas, ya es común que cada ley positiva se aprueba todos los años, ya todos los fiscos se ocupan en establecer la tarifa, enviarla al Poder Legislativo Provincial y que ésta se apruebe, y a su vez también se establecen modificaciones de los códigos fiscales donde de alguna manera se empieza a denotar la política tributaria a aplicar por lo menos por el año 2026. Con relación a las alícuotas impositivas, algo que yo creo que a veces no miramos con detenimiento y normalmente, y acá hay una clave muy importante, las alícuotas todos sabemos que están altas y efectivamente para el corriente año se mantienen altas. No hay ninguna jurisdicción que en base a esta suerte de situación a nivel país, con la producción un poco en caída y la actividad de alguna manera mucha esa recesión, no acompaña una modificación por las 24 jurisdicciones del país donde se haya reducido alguna alícuota impositiva. Todo lo contrario, se mantienen las alícuotas altas que se vinieron aplicando hasta el momento. Y una novedad grande que se da para este periodo fiscal 2026, ya yendo, por ejemplo, a Santa Fe en particular, es el tema de la adopción de los padrones de alícuotas, ¿no? Para los agentes de retención y percepción. Correcto, correcto. Sí, con relación a la provincia de Santa Fe, y un poco llama la atención que una provincia que de alguna manera siempre se ha mantenido inactiva, por así decirlo, en materia de sistema de recaudación en comparación a otras, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, empieza a ver esta suerte de aplicar padrones de retención y de percepción para las actividades que se realicen en la provincia de Santa Fe, imponiendo obligaciones, estableciendo quiénes van a ser agentes de retención y percepción por el 2026 y año siguiente, y a su vez introduciendo esta suerte de padrones donde, al igual que tenemos por ejemplo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, por mencionar alguna, parecería ser que arriba los padrones, los famosos padrones de retención y percepción, aprobados por el API Santa Fe. Sí, por la 37 de 2025, ¿no? Exactamente, sí, en principio hubo una intención de aplicarse al inicio del año, pero bueno, hoy de alguna manera, frente a la información que tenemos de la provincia de Santa Fe, sería de aplicación efectiva a partir del 1 de marzo del 2026, para lo que amerita previo, entiendo que por lo menos 10 días de anticipación, estaríamos ya un poco cerca de la fecha. El API Santa Fe debería aprobar los padrones de retención y de percepción, que no es otra cosa que una alícuota de retención y de percepción por CUI, bien, por sujeto, en principio por contribuyente de la provincia de Santa Fe. Sí, creo que la resolución habla de 5 días hábiles anteriores como mínimo, lo cual nos daría, como vos decís, unos 10 días aproximadamente. Exactamente. En realidad, la intención, por lo que pude hablar con autoridades de Santa Fe, es dar un poquito más de tiempo, bien, pero técnicamente, como vos bien decís, al igual que las otras jurisdicciones, porque esto es algo que lo han copiado de quien ha inventado los padrones, que no es otra cosa que ARBA, la provincia de Buenos Aires, hay un plazo en el cual debería estar aprobado el padrón, más o menos 4 o 5 días hábiles
previo para que efectivamente los sujetos obligados, los agentes, puedan descargar los padrones, probar los sistemas y el 1 de marzo, si no hay prórroga, efectivamente empezar a aplicar. Claro, porque la resolución no trae una fecha, habla de que cuando estén los padrones, ¿no? Entonces está bueno el dato que nos das para que... Exactamente, es una particularidad. Tenemos que tener Exactamente, es una particularidad. La publicación de los padrones hace efectiva la obligación o el cambio del régimen de retención y de percepción, del notorio cambio del régimen de retención y de percepción, ¿bien? Por eso es que también un poco esta charla viene bien para ponernos en autos, saber que hay un cambio que va a venir y empezar de alguna manera a analizar la reforma para ver cómo me va a impactar tanto como agente de retención y de percepción o como contribuyente al cual le facturo, le vendo o presto servicio a alguien que es agente de retención y percepción por la provincia de Santa Fe. Y sabés que justo en septiembre del año pasado, en septiembre de 2025, tuvimos en Entre Colegas la visita de una querida contadora que es Violeta Salvador Bisset, y ella trabaja en Rosario, es consultora para RPAR de impuestos, y con ella analizamos la 15 del 97. Y uno de los problemas administrativos que ella mencionaba era justamente el hecho de que para determinar no estaba el padrón, para determinar qué alícuota les correspondía, y el agente de recaudación tenía que pedir el formulario 1276 web a cada sujeto pasible para ver su situación y bueno, lo hacía varias veces al año, hay que chequear uno por uno. Entonces, bueno, quizás esto de los padrones permite una mayor automatización también, ¿no? Efectivamente, dijiste varias cosas que no quisiera pasar por alto. Por un lado, hiciste referencia en la resolución 15 del año 97, ¿bien? Yo no sé si nos conocíamos en aquella época. En el 98, ¿eh? Estamos hablando de una resolución viejísima que no estaría nada mal a los efectos de la seguridad jurídica que la API de alguna manera publique un texto actualizado, reemplaces esa vieja resolución para que efectivamente los sujetos obligados, tanto los contribuyentes como los agentes, tengan una legislación ordenada, ¿bien? Porque se merece ya revisar el texto, actualizarlo y reemplazarlo por una nueva norma. Sobre todo sabiendo que acá hay un cambio radical, que es la imposición de los padrones de retención y de percepción. Eso por un lado. Como bien te contaba la contadora de Santa Fe, que seguramente al tema lo conoce con certeza, porque todos los días está trabajando con eso. Lidiando con Santa Fe. La virtud que tienen los padrones, y un poco ya pasamos al análisis para que entendamos cómo funcionan los padrones. Esto lo decía hace 18 años cuando analizábamos la reforma o la imposición de los padrones de ARP. Bien, ya tienen 18 años, más de 18 años, a través de una resolución allá por el año 2007. En aquel momento entendíamos, y no entendimos mal, donde nos referimos a que esta suerte de padrón viene a atar de manos al agente de retención. ¿Bien? Como diciendo, esta suerte de presentarme una nota, un formulario, un certificado, enviarme un mail porque no corresponde retener, y yo como agente resuelvo en lo que entiendo correcto, si te retengo o no te retengo, esto prácticamente desaparece, ¿bien? O sea, se le saca a la agente de retención la potestad o la facultad de decidir si te retengo o no te retengo. Cuando se aprueba un padrón, el fisco lo hace con una sola intención: mira el padrón. Como decíamos en aquel momento, manda padrón. Si ese sujeto que te está pagando, bien, está en el padrón, le tenés que retener y vos le tenés que percibir, bien, básicamente. Y si por algún motivo ese cliente o ese proveedor me dice, no corresponde que me retenga porque estoy exento, no corresponde que me retengan porque no soy contribuyente de Santa Fe, no corresponde que me perciba porque me estás entregando la mercadería fuera de Santa Fe. Esto es algo que indefectiblemente ya no lo puede estar resolviendo el agente de retención y de percepción. Bien, y con esto agrego algo más. Técnicamente, el régimen de recaudación de Santa Fe no establece limitación por lugar de entrega o lugar de prestación de servicio, por lo tanto, en principio, todos los sujetos que están en el padrón deberían soportar la recaudación que está obligado a hacer el agente de la API. Sí,
quedó previsto en la resolución que si vos sos sujeto no alcanzado, tenés que seguir tramitando el 1276 web para entregárselo a tu agente de retención o entregarle el certificado de exención, ¿no? Es correcto, digamos. El famoso formulario 1276 establece, entendamos cómo funciona, ¿no? Porque la virtud del formulario no es un formulario que yo hago y te lo entrego a vos y que yo sé que te lo entregué y como te lo di a vos, vos sabés qué fue lo que trato de acreditar. Es un formulario que se hace a través de la web. Sí. Bien. Por lo tanto, es un formulario que todo lo que se carga ahí, el API tiene conocimiento de lo que sucede, quién hace el pedido y quién lo reciba. Bien, entonces, tomó conocimiento público la exposición de alguien que dice que es exento. Bien, entonces, de esta manera, cuando yo solicito, hay distintas condiciones para pedir este certificado, de esta manera el API se notifica y si alguien dice que estar exento, debería el API otorgarle un certificado de exención. Bien, ahora bien, ¿cómo podrá funcionar esto con el padrón? Si yo digo que estoy exento y te acredito, no te acredito, sino que te notifico a través del formulario, yo debería procurar de que el API efectivamente me reconozca esa exención. ¿Y cómo me voy a enterar que me reconoció la exención? Cuando mi beneficio impacte en el padrón. Claro. El debería aparecer con alícuota del 0%. En los meses siguientes. En los meses siguientes, efectivamente. Entonces, es como que hay un control en línea de esa condición de la exención y ya no pasa por meramente presentar un formulario que esto quede ahí por tiempo indeterminado, ¿bien? Bien, y sí, porque la resolución habla del formulario 1276 para los no alcanzados y del certificado de exención para los exentos, o en su defecto, el 1276. Y también para los regímenes especiales del convenio multilateral. Correcto, bueno, eso un poco ahí ya estamos hablando de la base sujeta a la retención o percepción, donde de alguna manera hay tratamiento diferencial para aquellos que están liquidando el impuesto sobre los ingresos brutos, siendo contribuyente del convenio multilateral por un régimen especial. ¿Bien? Bien, y también creo que se modificaron los importes a partir de los cuales siempre se van actualizando, ¿no? Los importes a partir de los cuales... Estoy obligado a ser agente. Sí. Sí, correcto, efectivamente. Ya creo que hace 2 años, 3 años, la provincia de Santa Fe modificó de una manera sensata esta suerte de estar obligado a actuar como agente de retención y o de percepción, bien, por la provincia de Santa Fe. Estableció 2 condiciones, bien, que se deben cumplir. Por un lado, ser un contribuyente importante en la provincia de Santa Fe, esto que implica que por el año calendario anterior los ingresos atribuidos a la provincia deberían superar los 3.000 millones de pesos, bien, esto lo que se aplica a partir de la última reforma, pero a su vez también se debe cumplir la otra condición de manera sine qua non, que es haber superado a nivel país los 3.500 millones de pesos. Por lo tanto, la sensatez de esta reforma o de este mecanismo, reforma que ya lleva por lo menos 2-3 años en la provincia de Santa Fe, la sensatez de la reforma significa que el sujeto que va a terminar siendo agente de retención y o de percepción por Santa Fe indefectiblemente es un contribuyente importante en la provincia de Santa Fe porque atribuyó base durante todo un año calendario mayor a 3.000 millones de pesos, pero a su vez también es un contribuyente importante a nivel país porque el total de ingreso obtenido considerando todas las actividades y todas las jurisdicciones supera los 3.500 millones de pesos. Puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo la suerte de comparación y el tipo de actividad, pero por lo pronto noto cierto grado de sensatez a elegir aquellos que efectivamente para el ámbito son contribuyentes importantes. Bien. Y por último te quería preguntar cómo te parece que impacta esta adopción, ¿no? del sistema de padrones por parte de la provincia de Santa Fe en el resto del país. ¿Qué efectos puede tener, no? Bueno, sin duda es una pregunta muy inteligente y un poco la oportunidad para advertir a mis amigos y colegas el cambio que se va a generar, ¿no? Porque uno podría estar pensando, yo soy contribuyente régimen simplificado de cabo, esto a mí no me va a afectar absolutamente nunca, o yo soy contribuyente del convenio multilateral en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, por lo tanto, esto es algo que no me interesaría mucho en lo que hace Santa Fe. Y básicamente, créanme que están equivocados, ¿bien? Porque cuando esto empieza a correr y se empieza a aplicar,
digamos, con la certeza y la obligación que merece el régimen, seguramente yo estoy mirando mi situación como contribuyente del impuesto a los ingresos brutos y no estoy mirando la situación de mi cliente o de mi proveedor como sujeto obligado a actuar como agente. Bien, y no vaya a ser cosa que mi principal cliente o mi principal proveedor sea agente de retención o de percepción por Santa Fe y que el 2 de marzo me esté preguntando, te tengo que retener porque no estás a la alícuota del 0% porque no me presentas el formulario que te excluye de soportar retenciones o percepciones, y la norma establece con claridad una alícuota alta para aquel que no está en el padrón o no presenta el formulario. Entonces no vamos a empezar a ver este tipo de dificultades que se podría generar en aquel que solo conoce la provincia de Santa Fe de paseo nada más, pero que no sabe de que dentro de su IVA compra o de su IVA venta tiene proveedores o clientes que pasan a estar designados por el API Santa Fe y que a partir del 1 de marzo aplican padrón. ¿Sabés que me hiciste acordar que también podrían presentar un certificado de exclusión por el hecho de tener saldos a favor, que no lo habíamos mencionado, pero también tendría que tramitarlo, ¿no? Pero claro, también puede. Ahí das otro golpe en el clavo. Me hiciste acordar vos, No, pero lo que pasa es que uno empieza a hablar y va surgiendo. Y claramente que son muchísimas, pero dijiste algo muy puntual. Los saldos a favor de Santa Fe. Sepan, porque yo un poco, para ser claro, podríamos estar definiendo esta obligación como diciendo, esto cambio por distinto grupo. Aquel que es agente de retención y protección por el API Santa Fe y que ahora tiene que aplicar el padrón y tiene que ver cómo lo aplica, ver con la gente de los sistemas, que parametrizar los sistemas y conocer la norma y demás. Sí. Después está aquel sujeto que está obligado a ser agente, pero que no cumple con la obligación. Bien, que ha tomado una decisión de decir, no, yo me hago el que no veo y no cumplo esta obligación. Ahora bien, esto se va a atar con lo que vos acabas de decir, los certificados de no retención y no percepción por saldos a favor de Santa Fe, porque sepamos que este trámite se hace a través de la web, si sos contribuyente radicado, digamos, perteneces ahí a Santa Fe, y si estás en Rosario, que es una división administrativa que tiene el API Santa Fe, a través de, digamos, de la Casa de Santa Fe. Ahora bien, cuando yo pido un certificado de no retención o percepción, lo que hace la administración, y esto lo digo con conocimiento de causa, es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y si detecta que vos deberías ser agente de retención o percepción, te va a rechazar el certificado. Y vos vas a tener que hacer toda una maniobra para apurar la inscripción, apurar el cumplimiento de la obligación para volver a iniciar un nuevo pedido de exclusión. ¿Y esto qué implica? En el mejor de los casos, que vos cumpla con la obligación y de manera tardía cumpla con la obligación que pretende el API, y que el API, una vez que volvés a pedir el certificado o regularizar esta situación, pase a analizar tu problemática de saldo a favor y vea si te otorga o no el certificado de exclusión pretendido. Bien, pero bien, entraste a la obligación de ser agente por la puerta de atrás y entra indefectiblemente, como ha pasado en otras jurisdicciones, también podría ser pasible de sanciones, porque claramente vos estás levantando la mano diciendo, tras un trámite que hago, termino denunciándome en incumplimiento de una obligación prevista por esta última reforma. Fuiste clarísimo, me parece sumamente útil todo lo que comentaste. Te agradezco muchísimo y te espero, si sos tan amable, para prontito para seguir conversando de temas de actualidad provincial que me interesa muchísimo. Es un placer para mí y yo valoro estar en la casa, realmente siempre cerca de los profesionales y lo que podamos aportar a los colegas y amigos, con muchísimas gracias, así que a disposición. Gracias.